¿Cuáles fueron las noticias más relevantes del segundo semestre del 2019? Hola, yo soy Ana Ivette y este es el Weekly Update de Cultura Colectiva. Amigas, amigos, volvemos con la segunda parte de nuestro resumen de noticias más sonadas del año. En esta oportunidad nos enfocamos en la colita, en la recta final, en la retaguardia de este enigmático año, el 2019. ¿Y a ustedes qué tal los trató? ¿Están conformes con lo alcanzado durante esta vuelta al sol? ¿Sorprendidos porque otra vez no les rindió para hacer lo que se suponía que iban a hacer? Fue un año convulso, un poco como todos, pero también único y especial, con sus peculiaridades, especialmente en el tema ambiental y en la conmoción social. Ahí les va, 2019, segunda parte, la venganza. Entre julio y agosto, al menos 3 casos de agresiones sexuales a manos de policías de la Ciudad de México fueron denunciados ante la Procuraduría General de Justicia. Estas denuncias se sumaron a muchos otros casos, como el de los policías que abusaron de una mujer en situación de calle en la colonia Tabacalera, o el de los 4 agentes que violaron a otra mujer en Azcapotzalco, por mencionar solo algunos. Con la acción de colectivos, la ciudadanía, los medios y las redes sociales, estos hechos atroces solo podían ir encontrando ecos de repudio y rechazo cada vez más estridentes. Agosto fue un mes bastante tenso y movido en este tema. ¿Sí recuerdan? No se desesperen, yo les refresco la memoria. El lunes 12 hubo una manifestación frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, muy cerca de aquí. De hecho, ahí hubo una clara exigencia a las autoridades para que tomaran medidas más severas y certeras contra los agresores y en favor de las mujeres al grito de "no me cuidan, me violan". Como bien lo reseñaron varios medios, en cierto punto las cosas se salieron de control y asistentes de esta marcha pintaron las paredes de la Secretaría y de la estación del Metrobús. La protesta en general fue pacífica, pero derivó en disturbios y daños al mobiliario, a instalaciones del Metrobús y de la Secretaría. En fin, ya había demasiada indignación en las calles por las espantosas cifras oficiales de violencia de género, presentadas por el Secretariado Ejecutivo, que registran 3 mujeres asesinadas al día en México, aunque otras organizaciones señalan que en realidad son de 9 a 10 por día. Sin embargo, lo que les pareció más grotesco a algunos es que hayan grafiteado el Ángel de la Independencia. Un grupo sostuvo que esto se alejaba por completo de una exigencia legítima y que perjudicaba un movimiento necesario, por lo que de pronto surgió el hashtag "Ellas no me representan". Otras personas se enfocaron más en el verdadero problema de fondo y en cómo esto extrañamente lo hizo aún más evidente, dejando una pregunta al aire. O sea, los monumentos sí importan, pero las vidas de las mujeres no. Al punto de que en las siguientes manifestaciones feministas y contra la violencia de género se tomaron medidas para que no se criminalice la protesta y para que se lleven a cabo de forma pacífica y sin daños al patrimonio ni a sedes gubernamentales. Ok, chido. Pero supongo que resta saber cuándo se tomarán las medidas para proteger las vidas de las mujeres. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Estuvieron en alguna de estas marchas este año? ¿Qué nos pueden contar al respecto? Y hablando de protestas, este año hubo un montón, especialmente en nuestra región. Tal vez ni se enteraron de cuáles, por eso ahí les va un pequeño resumen. En julio, las calles de Puerto Rico se vieron envueltas en manifestaciones por parte de los habitantes a raíz de la filtración de conversaciones privadas entre el entonces gobernador Ricardo Rosselló y sus colaboradores y ex colaboradores, en los que se hicieron comentarios homofóbicos, discriminatorios y de burla hacia las víctimas del huracán María 2017. Estas protestas colmaron las noticias en parte porque entre los participantes se encontraban Ricky Martin, Residente, Bad Bunny Baby y Ñengo Flow, quienes acusaron al gobierno de corrupción y exigieron la renuncia de Rosselló y sus secuaces. La dimisión de Rosselló se hizo realidad la noche del miércoles 24 de julio, por lo que se convirtió en el primer gobernador de la isla que renuncia a su cargo. En Ecuador hubo protestas entre inicios y mediados de octubre, después de que el gobierno de Lenín Moreno anunciara una serie de medidas económicas que básicamente eliminaban el subsidio a la gasolina. Al siguiente día fueron rechazadas oficialmente por el Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, el Frente Popular y Parlamento Laboral, entre otros, que se declararon en resistencia y anunciaron un paro y movilizaciones inmediatas. Durante las manifestaciones se registraron actos de violencia en los que varias personas perdieron la vida. Tras varios días de tensión, toques de queda, paros y confusión,
el 13 de octubre el gobierno se reunió con varias organizaciones políticas, cívicas y sociales, tras lo que se consiguió la derogatoria del decreto y los dirigentes hicieron un llamado a la paz en las calles. El caso de Bolivia lo tenemos más fresco, pues apenas unos meses, el 20 de octubre, gran parte del pueblo boliviano se volcó a las calles tras darse a conocer un resultado no demasiado convincente en las elecciones presidenciales, que había dado como ganador por cuarta vez consecutiva a Evo Morales. Tras una auditoría de la ONU, se determinó que hubo irregularidades en el proceso, por lo que recomendaban realizar uno nuevo con un tribunal electoral renoval. Pero los ánimos ya estaban demasiado caldeados, sobre todo porque Morales ya se le había negado la reelección en un referendo. Entonces, ya de plano, lo que muchos pedían era su renuncia. Esta inestabilidad desmoronó la confianza de las autoridades en Morales, a quien se le pidió que abandonara el cargo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Ahora está aislado en Argentina y Bolivia luce más tranquila con un plan de nuevas elecciones para llenar el vacío de poder. Pero no todo ocurrió de nuestro lado del charco, pues en Cataluña también se registraron protestas a raíz del juicio a los líderes del proceso independentista catalán, cuyo objetivo era mostrar un apoyo político a los condenados por sedición por su papel en el referéndum de independencia en 2017 y la proclamación de la República Catalana en 2017. En Hong Kong también se realizaron concentraciones y manifestaciones para exigir la retirada del proyecto de ley de extradición a China presentado por el gobierno de Carrie Lam, y que tras conseguir su objetivo continuaron demandando democracia para la exolación británica, temiendo que el proyecto de ley abriera la ciudad autónoma a las leyes de China y que los habitantes de Hong Kong fueran sometidos a un sistema legal diferente. Y en Irán también estalló una ola de protestas por el incremento súbito de 50% en los precios de la gasolina, lo que ha sumido al país en un ambiente de violencia, con un blackout informativo, brutal represión por parte del gobierno y centenares de personas detenidas. ¿Qué otras protestas recuerdan ustedes que hayan marcado este año? Seguro se nos pasaron varias. El 28 de septiembre se nos fue uno de los más grandes cantautores de la historia. El príncipe de la canción, José José, falleció en Homestead, Florida, a los 71 años de edad tras batallar con el cáncer de páncreas. Las redes sociales y nuestros corazones de inmediato se llenaron de tristeza y de pesar, y la nostalgia se hizo presente de una manera muy extraña. ¿A cuántos no nos conmovió José José con una de sus interpretaciones o con uno de sus clásicos? Mucho se dijo de él mientras estaba vivo, y mucho más se diría después, ya que los grandes personajes suelen dejar una estela de acontecimientos que empañan su partida de este mundo y que francamente no le hacen justicia a su trayectoria. Y es que la comidilla de los medios tras el fallecimiento de José José fueron las intrigas familiares, la polémica sobre dónde iban a parar sus restos, lo que dijo o hizo su hija Sarita y, en fin, chismes, calumnias, especulaciones que no vienen al caso. Los restos de José José llegaron a la Ciudad de México en un avión de la Sedena que aterrizó en lo que sería el hangar presidencial y posteriormente en el Palacio de Bellas Artes, aquí en Chilangolandia, la ciudad que lo vio nacer y donde se le realizó un merecido y sentido homenaje. Y pues ustedes díganme cuál es su canción favorita de José José. Yo diría que El Triste, pero creo que ya está un poquito choteada de tantos homenajes. Otra noticia que resonó en todos los medios del mundo fue el devastador incendio que en agosto arrasaba las selvas de Brasil, Bolivia y Paraguay. ¿Sí se acuerdan? De pronto, miles de hectáreas envueltas en llamas inundaron los medios y las redes sociales, que también daban cuenta de las impresionantes cifras que lanzaban organismos internacionales, pues se estimaba que en agosto de este año se registraron casi 31,000 incendios forestales en la Amazonía, casi el triple que el año pasado. La Amazonía es la selva tropical más grande del mundo, el ecosistema de mayor diversidad y la cuenca con más agua dulce, además de ser el principal responsable de la regulación del clima de América del Sur, o sea, no cualquier cosa. Para muchos era claro que estábamos presenciando una catástrofe ambiental, en la que miles de ejemplares de especies en peligro de extinción estaban siendo arrasados junto con su hábitat. Incluso se llegó a afirmar que la nube de cenizas ya estaba afectando a otras zonas más urbanas, a kilómetros de la selva,
lo que daba fe de la magnitud de los incendios. Por su parte, el carismático presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien había prometido dar un impulso económico al país explorando el potencial de la Amazonía, se contradecía al llamarse amante de la selva, pero declarando que no era ningún pulmón del mundo, algo bastante común entre los que desmienten el cambio climático. De hecho, rechazó que las llamas estuvieran arrasando con la selva, obviando la evidencia satelital y que en Bolivia y en Paraguay también se registraban incendios preocupantes. Miren a Evo Morales, perdido en la selva el día que fue a ayudar a apagar el fuego. Y luego el asunto se tornó más político o personal, pues Bolsonaro se enfrascó en una guerra de comentarios con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, por considerar que tiene una mente colonialista y que estaba opinando de más sobre cómo enfrentar las llamas en la Amazonía. Pero después de rechazar el dinero del G7, Bolsonaro dijo que lo aceptaría siempre y cuando respetara la soberanía del país y que la última palabra sobre cómo emplearían esos recursos recayera únicamente en Brasil. Hasta el sol de hoy, las preocupaciones por la deforestación y sus estragos siguen vigentes, y todo parece indicar que este año se rompió un récord de incendios en la Amazonía, un saldo bastante negativo y desolador que ojalá cambie para el año que viene. Ahí lo tienen, Weekly Livers. Fue un año duro, con momentos gratos y no tan gratos, pero fue nuestro año, pues lo vivimos todos. ¿Ustedes qué otros hechos dirían que marcaron 2019 y creen que nos faltó incluir acá? Recuerden que aquí abajo les dejamos las fuentes de información por si quieren profundizar en un tema. Recuerden comentar, darle like, suscribirse y compartirlo con sus amigos porque nadie les dará las noticias